el azul del cielo, tengo el del mar y quiero. Tengo una playa que es hermosa y 1.000.000 de cosas para celebrar. Tengo el olor a arena. Nos quedan 40 minutos por delante y después cerraremos los micrófonos. Los cerraremos hasta septiembre y cuando volvamos a abrirlos vendremos de una ciudad que habrá recuperado la vida. La gente volverá a ir al trabajo y los coches seguirán molestando a la ciudadanía. ¿Por qué lo decimos? Porque los que han vivido en Madrid en agosto saben que se queda desierta. Y hoy vamos a dedicar un programa al verano. ¿Por qué Madrid está desierta? Porque la gente tiene unas conversaciones maravillosas y hoy en Con Palabras lo reproduciremos. Y la fiesta comenzó. El verano ya está aquí para hacerte feliz. Llénalo de colores, de sueños, de amor. El verano ya llegó. Y la fiesta comenzó. El verano ya está aquí para hacerte feliz. Y muchos de nosotros, como ya nos conocéis, hemos venido de fuera de Madrid y volveremos a nuestros hogares. Pero, Gonzalo, tú eres madrileño de corazón. ¿Cómo es tu ciudad en verano? Pues mi ciudad en verano es relativamente interesante en el aspecto de que realmente hace años sí que no había muchas actividades, pero ya con los años cada vez la gente va transformándolo más el julio y el agosto, unos se van en julio, otros en agosto, otros no se van, entonces siempre quedan cosas. Por ejemplo, ahora mismo en julio, a mediados, tenemos nuestra fiesta naval en Vallecas, un honor para la ciudad, y luego siempre hay cosas, está lo de los veranos de la villa, y siempre hay historias y siempre se queda gente y está a tutiplén, podríamos decir. La fiesta naval de Madrid, que es un poquito una señal de identidad de cómo la gente disfruta en los barrios de lo que también se puede disfrutar en los pueblos, ¿no? Tú muchas veces nos has comentado en Petit Comité que Madrid es un conjunto de muchos pequeños pueblos. ¿Tú en verano vas mucho a ese tipo de fiestas? Sí, siempre en verano aprovechas y digamos que quedas con la gente que se ha quedado aquí, los que no tienen pueblo, no tienen playa, etcétera, y te vas con ellos. Y siempre hay algún plan, siempre hay alguna idea, y siempre, por supuesto, todo a partir de las 7 de la tarde o 8 de la tarde, porque si no te achicharras. Lugares de playa. ¿Cuál ha sido ese lugar de playa que ha marcado la diferencia y que te ha hecho tan feliz con esta cara de Angelito? De Angelito. Pues mira, lógicamente he tenido oportunidad de ir a varias playas, pero hay una cala en Mallorca escondida tras una dehesa de pinos llena de mosquitos, que son rocas principalmente, además muy cerca de Palma de Mallorca, que es un sitio único, es decir, es un sitio escondido. No recuerdo cómo se llama, pero es eso, es una dehesa. Igual además muy parecida a la dehesa de aquí del barrio de Franco Rodríguez, de la dehesa La Villa, perdón. Entonces fue un lugar único cuando lo encontré, porque estaba con unos amigos de muy buen rollo visitando Mallorca. Fue fantástico porque fue un momento en el que no existía el tiempo. Es decir, estábamos allí tranquilos, no había nadie, la gente se había ido, estábamos viendo el atardecer. Y era un momento de estar hablando con la gente sin que pasara el tiempo. Y eso yo creo que es una de las cosas que muchas veces no tenemos. Que es momentos en los que el tiempo se gasta, el tiempo se pierde y es una única oportunidad para tener. ¿Qué necesita una buena conversación, esa conversación de verano, para que pase el tiempo sin que te des cuenta? Pues yo creo que lo que pueden necesitar ese tipo de conversaciones es que no hay un tema a priori a tratar. Es decir, muchas veces nos cuesta mucho romper el silencio y yo creo que muchas veces tenemos que aprovechar ese silencio que tenemos con la gente. Las mejores vacaciones sin duda son en las que te encuentras a desconocidos, a gente que conoces de ese verano y te haces un poco amigos de ellos. Es decir, te encuentras a un hombre con una barba larga, que cría setas, todo eso, la típica historia. Y es fantástico el cómo te comunicas con alguien, cómo te descubres la vida de alguien que no te puedes imaginar. Y ahí nace la conversación. Es decir, cuando no es posible tener una conversación con alguien porque no le conoces y no sabes de qué hablar con esa persona, y sin darte cuenta, llevas 20 minutos hablando con alguien que acabas de descubrir ese día, o incluso una persona que conoces de toda la vida, pero muchas veces te cuesta entablar conversación con esa persona, y se va fluyendo. No hay un esquema, no hay una idea concreta de qué hay que hablar, no es una entrevista de trabajo, solo hay que hablar. He tenido esa inmensa suerte de encontrarme al típico hombre de sombrero de copa roído, que sencillamente te ve,
se acerca a ti, te pide un cigarro, y dices, bueno, yo no fumo, no se lo puedo entregar, pero te cuenta contar una historia de su vida. Fue una noche así muy agradable, de un hombre contando una serie de cosas que jamás creería, además un hombre de una cultura increíble, que claro, tú dirías, puede que se inventase las cosas, o puede que no, pero fue tan agradable. Has comenzado a describir la conversación que habías tenido en esa cala. Entonces, en un primer momento había parecido que habías escogido esa playa por el paisaje o qué sé yo, y de pronto en realidad se ha descubierto que no, que era la conversación lo que hizo que la cala se volviera maravillosa. Hablas también de personajes fugados de novela que de pronto te paran el tiempo y te hacen pensar que de dónde han salido, si las historias son reales, si no. ¿Hasta qué punto la comunicación puede empapar los escenarios donde ésta se ubica, o hasta qué punto puede como parar el día, ¿no? De pronto cuando aparece un personaje que te fascina. Pues creo que hasta el punto en el que crea la historia, ¿no? Es decir, hasta el punto en el que tú estás en un sitio, como cualquier otro, y realmente lo especial nunca son los sitios, lo especial es la gente. Entonces yo creo que la comunicación con la gente es lo que hace único a veces los lugares o los recuerdos. Tú puedes tener la oportunidad de que creas que viajando a sitios increíbles, insólitos, vas a encontrar conocimiento, sabiduría. Pero realmente puedes encontrar conocimiento y sabiduría a 2 manzanas de tu calle o en el bar de abajo. Entonces yo creo que esa gente, la gente con la que comunicas, la gente que conoces, es la oportunidad, y es lo como lo has descrito tú, Leire, es esa idea, es decir, es esa comunicación la adquieres cuando tienes la suerte, la inmensa suerte, de comunicar lo justo para conocer a alguien. Gonzalo, nos contabas antes que igual ese señor con barba y sombrero de copa que venía de la Argentina se podría estar inventando la historia, y a mí rápidamente me ha recordado a que este verano, estando en Belgrado, hubo una persona, un español de Sevilla, que nos contó una historia que era totalmente mentira para entrar en nuestro grupo y hablar ahí en el albergue, ¿no? Y me doy cuenta de el turismo y de cómo las aventuras son maravillosas. Sin embargo, por ejemplo, Manuel y Tony vienen de Mallorca, un lugar turístico para el resto del mundo, menos para los mallorquines. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, Tony, ¿cómo es Mallorca en verano? Pues un hervidero de extranjeros, somos más o menos 1 millón de habitantes y duplicamos, o sea que imagínate. Y realmente en mi familia durante muchos años escapábamos de Mallorca. Nos íbamos a veranear a Cantabria, a Santander, porque mi padre no aguantaba la cantidad de gente. Pero bueno, en este caso también pues se anima más la isla, la playita, con la gente que viene de fuera. Y sobre todo conocer gente de otros países, bueno, obviamente ingleses y alemanes ahí a tutiplén, y la idea al final es disfrutar del verano, ¿no? Conocer gente, ver a los amigos. Llevamos muchos años en Madrid y al final lo que más te apetece es ver a la familia. Y no me tuve que ir lejos, fue alrededor de las Baleares, me fui a Ibiza y a Formentera y realmente lo pasé genial, conocí muchísima gente, personas que directamente hacían el viaje para salir de fiesta y saqué amistades de ese viaje. Y fueron solamente 2 semanas de viaje, que cualquiera diría, hombre, en 2 semanas hacer un colega o un colega más o menos con el que tengas contacto es un poco, puede parecer raro, pero sí que hice personas que hemos mantenido el contacto y lo que me gustó fue que la gente iba a disfrutar de una forma relajada. Muchos de ellos eran de aquí de la península, era la primera vez que iban en barco, la verdad que fue complicado para ellos aguantar la primera semana de mareos, mucha biodramina y sobre todo ir a tierra. Cada vez que se mareaban cogíamos la lanchita y nos íbamos ahí a que alguno se recuperara, pero realmente lo pasamos muy bien. Fueron unas 14 o 15 embarcaciones y la verdad que recomiendo a todo el mundo que hagan un viaje de barco alrededor de las islas, o ahora hay muchos paquetes de estos turísticos donde te puedes muchos de tus amigos, incluso tú, os tuvisteis que ir de Mallorca un poco por oportunidades laborales o de estudio. La pregunta es, las veces que has vuelto, las veces que has podido reencontrarte con tu familia y tus amigos,
¿Cómo ha sido el cambio? Es decir, ¿cómo ha sido esa comunicación? ¿Seguís comunicando igual? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué notas tú cuando esos veranos vuelves a Mallorca y te encuentras con la gente? Al volver a la isla encontrabas amigos que tenían otras relaciones, no solo por pareja, sobre todo de amistades, y que su forma de comunicar contigo era un poco distinta. Igual en otros momentos había sido más distante y seguramente la añoranza hacía que fuera aún más cercana que antaño, y al revés también. Y bueno, es un poco eso. Yo creo que sobre todo cuando estás mucho tiempo fuera de la familia, de los amigos, cambian, pero sobre todo cambian tus conceptos. No tanto la gente, que todo el mundo cambia, ¿no? Pero sobre todo tú cambia tu mentalidad, cambia tu forma de ver las cosas, y cuando vuelves te das cuenta de que en nuestro caso es una isla, las cosas igual pueden ir un poco más lentas que lo que es Madrid, o es mi forma de verlo, y tú cambias. Ya ni siquiera 1 o 2 semanas, fin de semana donde estabas en Huatulco, Puerto Escondido o cualquiera de esas pequeñas pero bonitas ciudades de México, te das cuenta en el que hay gente que vive con mucho menos y puede ser, o seguramente es, hasta más feliz. Entonces son esos pequeños momentos, esas pequeñas experiencias que aunque sean de fin de semana, pues te marcan. Bueno, Toni, muchísimas gracias por decirnos lo que marca. La verdad es que México, las personas que lo han podido disfrutar, es un contraste absoluto, ¿no? ¿Cómo es la vida en Corella? Te ofrece pocos planes en un principio para el verano, ¿no? Más allá de la piscina municipal o las piscinas privadas o poco más. Sin embargo, es fascinante la vida que la juventud le da al pueblo. O sea, por ejemplo, hay muchísima tradición de juevincho, de salir los jueves los jóvenes como mareas a acaparar las calles y a tomarse un pincho en una terraza, etcétera. Vive mucho de las fiestas de los propios pueblos. Pues cuando hay fiestas en los pueblos de alrededor, todos los forasteros de otros pueblos van. Y ahora es algo que es una tradición que se está empezando a perder, pero antes, por ejemplo, las madres, lo peor que les podía pasar era que su hijo se casase con una forastera, y era alguien del pueblo de al lado. Y ahora sí que es cierto como que el concepto forastero se le está intentando dar una vuelta, sobre todo en los tiempos que vivimos con tantísima migración. Y, por ejemplo, pues recuerdo haber ido a fiestas de Falces hace unos veranos y ver en la entrada del pueblo una pancarta enorme que decía: en Falces, en fiestas, no hay forasteros. Yo, por ejemplo, viajé a Argentina con la idea de conocer Argentina y descubrí Navarra, y descubrí una parte de Navarra que no conocía, porque en Rosario, en la ciudad en la que yo estaba, había un hogar navarro conformado por descendientes de navarros, y ellos conservaban muy viva la identidad navarra y tocaban el chistu y bailaban la era, y eran más navarros que yo. ¿Tú crees que vas ahí para conocer primordialmente a otras personas? Pero después, hay que ser sinceros, hay muchísimas horas de soledad y muchísimos días enteros de soledad. Entonces, más que conocer otro país y otras personas, te terminas conociendo a ti en profundidad y aprendes a convivir contigo mismo en un lugar en el que no está tu familia, no está tu gente, no es tu cultura. Y me ha parecido muy interesante esto que contabas, porque estaba a punto de interrumpir al inicio a Gonzo para decir y la importancia que tiene el comunicarte contigo mismo, y que muchas veces, aprovechando un viaje que personalmente dices voy a conocer un país nuevo y seguramente a conocer a muchísima gente, ocurre, y a mí también me ha ocurrido, no he tenido la suerte que sea un viaje tan largo, digamos, a libre albedrío, que no fuera profesional. Cuando lo he tenido profesionalmente también me he encontrado esas mismas situaciones en las que eran muchas horas solo y te daba para pensar, para planificar y hasta para cambiar cosas de uno mismo, ¿no?
es simplemente que te llevas un bocadillo de tu casa bajo el brazo. De ahí lo de cena del sobaquillo. No, y no es obligatorio llevarlo bajo el brazo, aunque se llame así. Así que, por favor, insto a la gente a que lo lleve en la mano, es más higiénico. Y nada, toda verbena comienza con una cena del sobaquillo y seguido de música, y luego empiezas a beber y la cosa se desfigura, pero son muy divertidas, muy, muy divertidas. Es que ahí está la cosa, que si se ha desfigurado bien no vas a recordar cómo ha terminado. Pero bueno, supongo que llevándote a casa, acostándote... Hay un cliché muy extendido acerca de los argentinos y es que son muy habladores, muy chamulleros, como dicen ellos, que te intentan todo el rato como venderte cosas y llevarte a su terreno y como que todos son psicólogos, ¿no? Bueno, pues es real, es verdad, de verdad que lo es. O sea, todos los tópicos tienen algo real. O sea, son magos en la palabra. Todos tienen un español muy exquisito y un dominio del lenguaje apabullante. Prácticamente todo argentino o ha ido a terapia, o está haciendo terapia, o en un futuro va a ir a terapia. Entonces, están tan habituados al hablar con psicólogos, están tan habituados a intentar desatarse los nudos de la mente, que luego en una conversación con el tú a tú se nota. O sea, rápidamente, como hables con un argentino media hora, hay veces que dices, me voy a callar ya porque me va a empezar a destapar todos los traumas de la infancia. Entonces, Leire, si tuvieras que elegir entre un verano en Argentina llena de psicólogos o un verano en fiestas por Navarra, empezando por San Fermines, ¿con cuál te quedarías? Yo, la verdad, he vivido muchos Sanfermines, pocos veranos en Argentina, volvería a Argentina. Eso sí, pero con muchísima nostalgia de no estar en San Fermín, hay que ser sincera. La nostalgia de la tierra siempre está muy presente, ¿verdad, Manuel? Para mí lo que más me gusta es como que tengo una especie como de código de cuando llego a Mallorca tengo que hacer 5 cosas, aunque esté 2 días o 2 meses. Pero hay que hacer X cosas, ¿no? Visitar un sitio determinado, ir con tus padres a un sitio determinado, comer en un sitio determinado, o verte con los amigos en el restaurante de siempre. Y el detalle que siempre me queda es que realmente eso que dicen que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. En Mallorca suele ser difícil tener amigos, cuando los tienes son para toda la vida. Y lo curioso es que aunque nuestras vidas cambian, vuelven al punto de partida, a la primera casilla. Entonces, la verdad que cogiendo un poco el concepto de nostalgia, ¿no? Digamos que se puede decir, y ahí lo cojo a colación a lo que ha dicho antes Leire, de que prefería más ir a Argentina a lo mejor que San Fermín. Esa película ya la he vivido, pero me gusta vivirla. Una pregunta. Hay un verano que viviste hace ya un tiempo en el que tuviste la suerte de estar con todos tus amigos un poco de la infancia y un verano previo a la llegada a Madrid, a venir a Madrid, en el que recorriste toda la isla un poco yendo de verbena en verbena, de historia en historia. ¿Qué representó para ti ese viaje por una tierra que en teoría ya conocías de antes? Pues fue un viaje muy extraño y te voy a contar por qué. En primer lugar porque enganchamos como 11 verbenas seguidas o 12, por lo cual el cuerpo llegó a casi la UBI, lo segundo. Curiosamente, los amigos que tenía habían dejado a sus parejas, por lo cual digamos que era una especie como de motivación ir a las verbenas, y siempre pasaba una cosa divertida, te encontrabas a la misma gente, es decir, el mismo escenario las 11 veces en pueblos completamente diferentes y muy alejados el uno del otro. De lo que de verdad no añoro eran las vueltas, que era el rollo Walking Dead en versión coche, es decir, eso no lo añoro, pero sí que era curioso la situación de que cada verbena como que intentaba explicarte algo diferente, ¿no? Antes también hablaba Leire a lo mejor de las cosas de los pueblos y tal, no llegamos a ese punto casi enfermizo de señalar a la gente o ponerles a lo mejor una X en la espalda. Sí, o un número en el brazo. O un número en el brazo, pero sí que es muy curioso la circunstancia de que aunque te encontraras la misma gente, siempre tenías un tema diferente del que hablar y cada pueblo como que intentaba dar un elemento diferenciador. A mi modo de ver no lo daba. Lo único elemento diferenciador era el café de la mañana en el mismo pueblo. Eso era lo único diferenciador. Pero sí que fue un viaje como de recapitulo todo lo que he vivido durante 18 años de mi vida porque ahora me voy y no sé cuándo vuelvo. De un viaje en el que hayas vivido un contraste enorme con respecto a lo que estás habituado en tu tierra, con relaciones sociales muy distintas, hábitos diferentes. Pues mira, te hablaría de 2 cosas, 2 sitios. Por una parte, Australia me pareció un sitio completamente diferente, muy british, también es verdad. Entonces ya, si has conocido Londres, conoces un poco Australia, aunque tienen sus peculiaridades.
Y me pareció que es una sociedad como súper organizada, una cosa que me sorprendió. Pero si tuviese que destacar entre Australia y Estambul, te hablaría de Estambul. Estambul para mí fue un cambio completo. Yo estoy enamorado de esa ciudad. En primer lugar porque además escogí a posta un hospedaje que estuviese en la zona asiática. La sociedad es completamente diferente. Las distancias cambian mucho. La forma de comunicarse con la gente mayor cambia mucho con la gente joven. Buscan negocio, pero al mismo tiempo también buscan contarte una historia. Es decir, yo iba a lo mejor a los bazares y yo me acuerdo que me encontré desde un entrenador de fútbol del Real Madrid como Juan de Ramos, me encontraba españoles comprando a destajo, me acuerdo con mucho dolor, pero con menos dolor a mi bolsillo, la compra de unos perfumes, en las cuales tuve que hacer casi un acuerdo de vida o muerte con una persona para que me diese el perfume a un precio que ya estaba sobrevalorado. El teatro que me hacía un comerciante que me pegó una timada increíble con un juego de té que le regalé a mis padres, que encima el hombre golpeaba las copas de té contra el suelo para demostrar la fortaleza del cristal. Me refiero, es un juego de comunicación tan diferente, pero al mismo tiempo es muy divertido, porque le vas pillando el código, ¿no? Entonces, yo creo que por una parte, pues eso sí, olores diferentes, culturas diferentes, religión diferente, es increíble. Pero el lenguaje, la forma de comunicar, aunque siempre hay puntos en común en cualquier lugar del mundo, ahí sí que es verdad que tienen elementos que son muy curiosos. Sobre todo hay uno que me dio mucha gracia porque estuve en Donostia hace un mes y me dijeron, aquí en Donostia se hacen los acuerdos mirando los ojos. En Estambul pasa lo mismo. Tú no puedes comprar algo si no miras a los ojos al vendedor. Entonces, son códigos, ¿no?, comunicativos que, la verdad, si alguien va a Estambul, que los disfrute y que no piensen que son un ataque. Manuel, tú fuiste a Estambul el año pasado, creo que una semana después que yo, y hay un problema. Por ejemplo, Estambul la visitan 2 millones de personas al año. ¿Crees que tú, yo o esas otras 2 millones de personas vivimos la misma experiencia? Y si es un no, ¿por qué? Yo creo que no. Yo creo porque también la gente va con perfiles o con perspectivas diferentes a abrirse a un país nuevo o no. Yo creo que ahí es la primera diferencia. Tú, por ejemplo, Pablo, viajaste más en plan estilo mochilero y entonces, claro, tú viviste otro tipo de experiencias. Esas cosas no se pueden decir aquí. No, se pueden decir perfectamente. Y se van a decir. Y se van a decir. Mientras que yo viajé un poco más estilo turista, aunque me gustó meterme en todos los fregados que hubiese. Entonces, sí que, digamos, es una perspectiva muy diferente, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, hablé a lo mejor como con 60 personas en una semana. Es decir, me encantaba hablar, ya no en los mercados, no sé, pues con los propios guías turísticos, intentaba hablar en inglés con gente hasta de fútbol en un restaurante, que tuvimos hasta una discusión. Conocer, por ejemplo, los conflictos, antes pues Leire hablaba de los conflictos, ¿no?, entre pueblos de la zona navarra. Pues ahí hay conflictos hasta por creencia, hay conflictos por origen. Por ejemplo, un griego en Turquía no pinta nada y un turco en Grecia tampoco pinta, por una serie de heridas históricas. En definitiva, hay que tener los ojos muy abiertos para aprender. Y creo que hay gente que muchas veces hace el típico comentario, y creo que ahí por eso Pablo estaba motivado con esta pregunta, a sacar un elemento que es clave. Hay gente que dice, no, es que en España se vive mejor. Sí, es cierto, pero entonces, ¿para qué has venido? O sea, si no, intenta, ¿no?, conocer otro tipo de cultura, por qué toman tanto té, por qué hacen esta cocina. Por ejemplo, estás acostumbrado a ver en Turquía niños trabajando, cosa que aquí en España te parecería una locura. Y ya no te digo si, por ejemplo, vas a países como Marruecos, donde cambia muchísimo aún más. Yo creo que la perspectiva cambia aún de una forma radical. Entonces yo creo que Turquía a mí me dio un cambio de imagen, ¿no? Un escenario muy diferente, pero una imagen que no olvidaré. Yo, a raíz de Turquía, que también visité Grecia como tú el año pasado, en Grecia me dio el año pasado la venada de hacer vídeos para aprender comunicación. Y bueno, en la ciudad de Aristóteles explicaba cómo Aristóteles decía cómo había que argumentar, ¿no? En Grecia hice un vídeo para explicar cómo había nacido el teatro y la comunicación. Os cuento esto porque os quiero hacer una pregunta de que yo me di cuenta que el verano en el que más comunicación aprendí fue el año pasado, a través de informarme sobre lo que había sucedido ahí para ver qué tipo de vídeo podía grabar. Voy a empezar contigo otra vez, Gonzalo. Un viaje donde sea el que más de comunicación has aprendido. ¿El qué y por qué? Irlanda. Tenía 16 años, cogí la mochila y me ofreció una beca para estudiar durante 2 meses en la isla Esmeralda. Entonces, bueno, yo era la primera vez que salía de casa, me enfrentaba a un mundo distinto, a vivir con una señora mayor, con unos chicos asiáticos, una locura en priori. Es un mundo en el que se habla solo en inglés, hay españoles, etcétera, que te pueden echar digamos, la caña de pescar del Mario Kart y salvarte de la pista, pero al final te enfrentas solo al mundo. Entonces, en ese momento,
yo recordaré siempre la escena de la elegant cuisine, de la cocina elegante. La cocina elegante era una especie de caravana que servía comida, y yo recuerdo a un tío que tuvo un desmayo. Un hombre que estaba justo haciendo la cola, hacía calor, tuvo un desmayo. Entonces, claro, tuvimos que llamar a la ambulancia, tuvimos que un poco asistirle tal y toda esa historia. Y claro, todo esto en inglés, todo esto, pues, un mundo que no conoces, etcétera. Entonces pasó una cosa muy graciosa, muy divertida. Afortunadamente el hombre se recuperó, estaba bien, pero cuando llevaba un rato me di cuenta de que llevaba como casi una hora hablando con gente desconocida, que de dónde era, de dónde eran ellos, y contándome sus historias, a qué trabajaban. Entonces, con un momento casual de la vida, que a lo mejor no se repite nunca, conocí a lo mejor a 7 personas de golpe. Entonces yo creo que en ese momento te das cuenta que cuando, digamos, que sales de casa, hay un mundo inmenso que está dispuesto a conocerte y que tú lo conozcas. Hay que intentar tirarse a la piscina. Yo creo que es algo fundamental. En la comunicación yo creo que es lo básico. Te pueden dar muchísimos tips, ¿no? Pero tú pruébalo y sigue intentándolo. Y aunque la gente... Un problema que tenemos en España, yo creo, es ese sentido de la vergüenza. Si se ríen de ti, da igual. En Estados Unidos sí, eso no ocurre, ¿no? Porque al final todo el mundo es muy comunicativo y aunque alguien diga una chorrada, pues dicen, bueno, pues la chorrada ha estado bien dicha y vamos a otra cosa. O hasta dicen, vamos a intentar que esta chorrada que ha hecho nuestro compañero, vamos a buscar un significado para transformarlo en algo mejor. Y eso es lo bonito de la comunicación, ¿no? Al final, no tener miedo a nada y tirarte a la piscina. Yo tuve una experiencia, y voy a ser muy breve. La primera casa que me tocó era con una familia asiática y era una casa horrible. Y llegué allí y había un chico francés que se llamaba Antoine, que tenía 14 años, y me dijo lo primero al entrar, en francés, creo, porque yo no entendí, como que había que marcharse de ahí corriendo. Esas fueron sus primeras palabras. Y yo dije, yo solo sé inglés, francés difícil, y mi inglés pues aún estaba en proceso de... Entonces, estuvimos hablando como 3 horas, los dos solos, en inglés. Y me quedó claro que no había que salir de esa casa. Lo segundo que hice fue no dormir durante una noche, pensando, a ver, ¿qué mensaje tenía que decirle a la gente que dirigía esa escuela británica? Cuando hablabas, Manuel, de que estabas encerrado en casa, yo me acuerdo, yo creo que fue el 2008, la mejor final del tenis jamás jugada. Lo digo porque de esta broma de los británicos, de los ingleses, de los irlandeses, de que siempre hacen todo raro, Wimbledon es como la apertura del verano para los amantes del tenis. La mejor final entre Nadal y Federer. Oye, ¿qué tiene que tener el tenis o la televisión para estar 10 horas en un sótano en pleno verano, en vez de irte a una fiesta que eras joven, estar viéndolo, ¿no? Entonces yo creo que ahí aprendí un tipo de comunicación que si tú te sientes reflejado o admiración por alguien, vas a escucharle o vas a estar pendiente de él, ¿no? Entonces yo, como tip comunicativo, si queréis que vuestros mensajes lleguen, tenéis que generar o admiración en la otra persona o por lo menos una empatía que se sienta reflejado. Leire, te quiero dejar para el final porque quiero que tanto Jorge como Sara no nos hablen ni de Irlanda ni de las Islas Británicas, pero que nos cuenten un lugar donde han aprendido algo de comunicación. Mientras se lo va pensando, Jorge y Sara son 2 amigos que han querido venir a acompañarnos en el cierre de Con Palabras. Jorge parece vergonzoso. Manu, enséñale unos tips de sinvergonzonería para que lo vaya pensando. Sara, un lugar. A ver, yo tuve la suerte el año pasado de estar en Indonesia un mes, recorriendo toda la isla y haciendo voluntariado. Entonces iba hablando inglés y volví aprendiendo muchos de los dialectos locales, porque, por ejemplo, no era lo mismo Java que Sumatra. Por ejemplo, decir gracias, a veces decían terima kasih, en el otro terima kasih. Y ya te detectaban dónde habías estado por el indonés que creías que sabías hablar. Y más que aprender el idioma, yo creo que hubo un idioma más allá de todo lo demás, que fue el del altruismo que tenían, de estar viviendo con las familias y no tener necesidad de hablar el idioma para compartir tantísimo. ¿Tú crees que si una persona se muestra altruista, comunica más? Bueno, generas una empatía y un contexto que está más abierto a según qué cosas. No es lo mismo cuando una persona es súper cerrada y súper agria. Entonces, yo creo que daba más pie a todo. Y además el voluntariado, que me imagino que es una experiencia que te hace
entrenar o practicar nuevas formas de comunicar con personas diferentes, ¿no? Era diferente porque hubo partes con personas, hubo partes con animales. Por ejemplo, en Borneo estuve con los orangutanes, o luego en Penyu hicimos un salvamento de tortugas marinas. Entonces, en cada sitio me llevé lo mejor de cada sitio. Y no, es que es una cosa que ya se te queda para siempre dentro y no lo puedes explicar con palabras. A ver, lo siento por los que no la estáis viendo, pero creo que lo está transmitiendo con su cara, con sus ojos y con su sonrisa. Jorge está transmitiendo que no quiere hablar, pero Jorge, te toca. Voy a hablar de mala experiencia de comunicación, que fue en Inglaterra, en Londres, y yo fui con una persona y volví solo, literalmente, porque perdí el avión, pero eso es otro tema. Y cómo a veces tú piensas que te comunicas de una manera con una persona y vas a un sitio o te encuentras ante una situación a lo mejor en la que es necesario comunicarse todo el rato y te encuentras con que no, con que hay registros en la comunicación que tú no te esperabas de esas personas. Lo voy a dejar un poco como anécdota de que también el cambio de situación, de circunstancias, te pueden llevar a una comunicación distinta, muy diferente a la que tienes en tu país o en tu zona de confort, vamos a decir. Y ya como algo más positivo, yo sí que, por ejemplo, fui de Erasmus a Holanda, a Groningen, que es una ciudad en el norte, y sí que reconozco, sobre todo con una edad de 20 años, que no te has enfrentado casi al mundo, yo creo que un poco en el hilo que decía Gonzalo, de eres joven, no te has enfrentado a estas cosas antes. Cómo estar 6 meses así, yo fui completamente solo, no conocía a nadie y de repente empezar a conocer gente, incluso gente de mi propia universidad, que yo no sabía ni que iba, pero encontrártela con gente de otros países, del tuyo propio, de tener que comunicarte con todo el mundo, te abre también ese camino a la comunicación a veces por necesidad, a veces por simplemente a lo mejor encuentras esa empatía, un poco todos los tips que habéis dicho de estoy solo aquí, sin embargo, hostia, he sido capaz de comunicarme con todo el mundo y bueno, que ha sido de los mejores 6 meses de mi vida y demás. Como lo haces en un periodo largo de tiempo, también vas viendo cómo esa comunicación, según vas cogiendo confianza o no la coges, va cambiando, va evolucionando en unas cosas, en otras a veces pierdes gente, entre comillas, o simplemente te alejas, te acercas a otra, porque también acabas teniendo una experiencia vital allí. Y bueno, y como todo eso, luego cuando vuelves, pues hay gente con la que sí mantienes la comunicación y otras con los que no. Y poco más. Y también se podrá contar esas maravillosas historias que vais a vivir vosotros en verano, porque recordamos que hacemos esto porque nos encanta contar historias y queremos que vosotros contéis las vuestras. Han sido 2 temporadas totalmente diferentes y desde aquí, desde Con Palabras, os aseguramos que la próxima también lo será, pero con una clave: nunca perderemos el objetivo de que aprendamos comunicación de una forma diferente. Y en estas 2 temporadas, las personas que hemos estado detrás de los micrófonos y a aquellos que, por suerte, nos han acompañado para darnos sus conocimientos, han definido el programa con ciertas palabras. Y aquí os dejamos un breve resumen y os deseamos un feliz verano. Útil, innovación, Rubalcaba, creativo, didáctico, creativo, improvisación, pionero, información, especial, enriquecedor, aprendizaje, fe. Mucha suerte. Aunque sé que son 2, pero en algunos lugares asiáticos mucha suerte es una sola palabra. Interesante, Divertido, humano, maestro, un poquito especial, encantado, emocionante, interesante, divertido, a debate, pasión, constancia, libertad, diversión, variedad, Escocia, interesante, curioso, supervivencia, un challenge, excitante, distinto, aprendizaje, intenso, luchador, diversión, ilusión, tesoro, acción, futuro, perfecto únicamente, ciencia, aprender, único, papás, rompedores, ambiciosos, arte, Imis, rock and roll, tótem, carrusel, estelar, comunicación, aprendizaje, lo instructivo, contextualizar, emocionante. para mí es adictivo, así que ya podéis invitarme a pasármelo.